cuando le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y él cayendo en tierra, de su cabalgadura, no dice que es un caballo, que es un camello, cayendo en tierra. Un resplandor, dice que lo tiró en tierra, lo cegó, y Saulo, temeroso, con voz temblosa, le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y ahora viene la frase que le dice: yo soy Jesús, Amén. a quien tú persigues. Aleluya. Yo he mirado un poco por encima, porque yo no soy de estos que me meten porque no entiendo. ¿Por qué le dijo soy Jesús y no le dijo soy el Dios de tus padres, soy Jehová de los ejércitos o soy el que soy? Porque en otros tiempos se manifestaba y se identificaba de esa manera: yo soy el que soy, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sin embargo, aquí se identifica como Jesús. Mirando un poco por encima la biografía, el apóstol San Pablo no creen que era ateo, era un hombre religioso al 100% en aquel tiempo. Era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, un hombre que había estudiado en Jerusalén a los pies del mejor estudioso del mundo, Gamaliel, el mejor de aquel tiempo. Es decir, que en su origen era el hombre más preparado religiosamente de todo su entorno. Amén. No había nadie más que él. No crean que el apóstol Pablo, o antes de ser que era Saulo, era un don nadie, que va. Era el hombre más poderoso de todo, en sus palabras, de todos los que se podían poner. Sin embargo, cuando este hombre empieza a perseguir a la iglesia, no empieza aquí. Su empiece a perseguir a la iglesia empieza cuando era un niño, escuchando a Esteban, aquel hombre que empezó a defenderse durante todo el tiempo. Cuando lo apedreaban, la Biblia dice que estaba Esteban apedreándole, estaba defendiéndose, y él estaba allí. Saulo estaba allí escuchando. Fíjense a qué punto y a qué extremo, estaba predicando Esteban de Jesús, que empezó a predicarles del Cristo crucificado, al que ellos habían crucificado, al que ellos por la ley esperaban que era el Mesías. Sin embargo lo habían crucificado, y dice la Biblia literalmente, crujían sus dientes al escuchar estas palabras. Amén. ¿Cómo no lo verían a Saulo? ¿Cómo no verían a este hombre llamado Esteban? Que lo veían como una amenaza de muerte, a tal punto que, como no tenían palabras para debatir contra él, levantaron falso testimonio para apedrearlo. Y dice la Biblia, y mirando el rostro de Esteban, vieron el rostro como que sería el de un ángel. Y desde ese momento, desde esa historia, empezó la persecución más grande de todos los tiempos contra los cristianos de aquel tiempo, y el primero que empezó fue este hombre llamado Saulo. Y dice la Biblia que empezó la persecución a tal punto y de tal manera que cuando escucharon que Jesús era resucitado, para ellos Jesús no era el Mesías. Amén. No era el que estaban esperando. De hecho, pensaban que era un revolucionario, porque uno de los días se puso y dijo: danos una señal, dijo, destruir este templo, y en 3 días será levantado. Estaba hablando del cuerpo de él. Sin embargo, ellos lo interpretaron a su forma y a su manera, diciendo: si nuestros padres se tiraron más de 40 años aproximadamente, ¿cómo dices tú que en 3 días lo vas a levantar? Pero Jesús no estaba hablando del templo, estaba hablando de su propio cuerpo. Amén. Entonces, para el apóstol San Pablo, para Saulo, no estaba de acuerdo conforme lo que ellos veían. Ellos tenían la ley de Moisés y participaban. Este hombre ayunaba, leía, adoraba a Dios, pero a su manera, a la ley del tiempo de Moisés. Cuando escuchó que Jesús ha resucitado, pero esto le ha roto todos los esquemas, ya que la Biblia dice en el libro de Deuteronomios capítulo 2 versículo 11 que todo aquel que muere en la cruz se considera como un maldito. ¿Cómo es posible que un Dios esperado, un Mesías que venga a triunfar, va a morir en la cruz y considerado como un maldito? Para él no era normal. Por eso es que la persecución era porque no pensaba que Jesús era el Mesías, y a todo el que veía acababa con él o acababa en la cárcel, les hacía confesar que Jesús no era el Cristo ni que era el Mesías. Empezó la persecución, y ahí viene cuando se encuentra en el camino y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora viene, verdad, un poco la introducción. ¿Por qué le dice yo soy Jesús? ¿Por qué no le dice yo soy el Dios de tus padres, o yo soy el que soy, o yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No, le está diciendo: pastor, yo soy Jesús al quien tú persigues. Y noten bien,
le dice soy Jesús y lo recarga. ¿Saben por qué? Porque le está diciendo a este que tú no crees, al que tú piensas que no es el Mesías, el que ha muerto en la cruz, ahora te habla como una persona viva, un Cristo resucitado, alguien que te habla cara a cara. Le estaba diciendo, tú que piensas que estás en lo correcto, tú que piensas que estás en la verdad y que dices que yo no soy el Mesías, te hablo directamente, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Aquí Pablo se ha roto todos los esquemas y ha tenido que caer a tierra rindiéndose, diciendo hasta ahora lo he hecho todo bien, hasta ahora he hecho todo rectamente como la costumbre y la fe de mis padres y he seguido la ley como estaba establecido, pero se ha encontrado directamente con Jesús, el Cristo crucificado, y ha tenido que reconocer que Cristo es el verdadero Mesías, el que estaban esperando. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Y de ahí hacia adelante, ¿sabes cuál fue el mensaje cumbre del apóstol San Pablo? El Cristo crucificado. Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, dice, porque para los que se pierden la cruz es locura, pero para los que creen esto es poder y poder de Dios. Amén. En otro libro de Gálatas dice, porque nosotros necesitamos ser juntamente crucificados con Jesús. ¿Te has dado cuenta que cambio de persona? Una persona que pensaba que vivía en lo recto era una amenaza para el pueblo de Dios. Amén. Una de las cosas que le pasaba al apóstol San Pablo, Cody, es que tenía un enemigo mortal contra la obra de Dios. Tenía un enemigo que no le dejaba dormir, un enemigo que le quitaba la existencia, un enemigo que le hacía bajar y descender kilómetros, cogiendo cartas para derribar todos esos enemigos. ¿Y sabes cuál era su verdadero enemigo? El verdadero enemigo no era el pueblo de Dios, ni eran los discípulos. El verdadero enemigo era su propia equivocación. Era su propia persona que al vivir equivocado pensaba que los del culto no, que las cosas de Dios no funcionaban, que están locos, que esto hay que cambiarlo. Este es el sistema que pasan muchas personas, que viven equivocados y son sus propios rivales. Y como son sus propios rivales, necesitan venderlos para entender que Dios es lo que necesitan. Amén. Alguien preguntó en una ocasión, un joven preguntó a un anciano del culto, ¿quién es el rival más grande que tengo? ¿O cómo vencerlo? Dice, mira, el ser humano, le puso una comparativa, tiene dos lobos viviendo en su interior. Y estos dos lobos, uno es el del rencor, de la envidia, del odio, el que no consiente, el que tiene poca fe, el que todo lo ve mal. Y el otro es el del amor, la paz, el dominio propio. Amén. ¿Y cómo hay que vencerlos? ¿Cómo hay que vencer a uno y cómo hay que vencer a otro? Dice, muy sencillo. Al que más alimentes, ese es el que va a vencer. Y hay personas que pasan los tiempos, pasan los años y siempre los vemos de la misma forma y la misma manera, que no se cambia, que todo lo ven mal, que siempre cualquier cosita, que si cambias el culto, que si la alabanza está un poco alta. Aquí gracias a Dios que no pasa, pero sí que pasa en muchos sitios, que si el pastor ha quitado el culto, que hoy no me vienen bien las cosas, está alimentando dentro de él aquel que lo tiene que vencer, y como lo alimenta más que el espíritu, entonces se vive conforme a la carne. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo? Hay que vencernos a nosotros mismos, llevándonos hacia la cruz, que es donde tenemos la victoria asegurada en el nombre de Jesús. Amén. Es decir, que hay mucha gente equivocada, que ven el Evangelio, que no, hombre, que esto es para ellos, que esto no es para nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Ahora vamos a ir al culto. Viven equivocados porque viven una costumbre, viven una fe muerta, tradición para atrás, que a ellos no les sirve para nada, y son perseguidores, incluso critican de los cristianos, y esto es una realidad, critican de los que van al culto, y esto es algo que lo vivimos en un presente, arrastrándolo desde los principios del Evangelio, y nos están diciendo mucha clase de cosas. Pero atención, cuando este tipo de persona se encuentra directamente con Jesús, su contexto cambia, su manera de pensar cambia. Vienen a los cultos doblegados y tienen que admitir que realmente ojalá hubieran conocido al Señor. Amén. Ojalá antes hubieran conocido los caminos del Señor, ojalá antes hubieran quitado la equivocación. Pero ¿cuándo es cuando cambian? Cuando se encuentran con la verdad. Amén. Muy bien. Cuando se encuentran con Jesús. Una de las cosas muy importantes, fíjese, esto es para nosotros, Cuando Jesús le dice a Pablo, tú la cosa es dar coces contra mí, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Acaso el apóstol o Saulo perseguía a Jesús? No.
Saulo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía? A sus discípulos, a todo aquel que creía en su palabra, a todo aquel que confesaba que Jesús había resucitado y que era el salvador de su vida, a toda aquella persona que decía mi vida ha cambiado, a todas estas personas que decían haber encontrado a Dios, a esos los perseguía. Pero qué cosas que Jesús no dice, estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a mis discípulos, no. ¿Sabes por qué dice? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón y yo soy Jesús a quien tú persigues? Pues muy sencillo, porque aquella persona o aquel enemigo que quiere tocar a uno de sus pequeños lo hace tan íntimo, lo hace tan verdadero que lo que lo hagas a cualquiera, por muy pequeño que se lo hagas, se lo estás haciendo a Dios. Amén. Muy bien. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia, bien hiciste cuando estaba preso y viniste a visitarme. Bien hiciste cuando yo tenía frío y me abrigaste. Bien hiciste cuando estaba enfermo y viniste a visitarme. Y los discípulos dijeron, ¿cuándo has estado preso? ¿Cuándo has estado enfermo? Y ahora levanta la palabra, cuando a uno de estos mis hijos lo hagáis, Amén. a mí me lo estáis haciendo. En otras palabras, ¿cómo voy a acercarme a Dios? ¿Cómo quieres hacer un favor a Dios? Que es un poco compleja la palabra, voy a hacer un favor a Dios, es imposible. Pues bueno, de la forma que se podría hacer, si habría un método, sería intentar ayudar al prójimo. Sería intentar ayudar a alguien que lo necesita. No negar la ayuda a alguien que lo necesitas, pero eso se obtiene cuando entiendo que lo que yo haga en la tierra tiene su eco en la eternidad, que lo que siembres aquí es lo que vas a recoger, que uno puede sembrar manzanas y no vas a recoger peras. Esto es la tradición humana que dices, lo que siembres recoges, pero es que nace desde la Biblia. Lo que uno siembra en la vida es lo que va a recoger. Amén. El apóstol San Pablo empezó a sembrar cosas para el espíritu y a tal punto y de tal manera que cuando empezaba a hablar con la gente, una ocasión le dijeron por poco, el rey Agripa, un revolucionario, dice por poco me persuades a ser cristiano. Ya no existía Saulo, ya no existía su forma de vivir, porque todos los días mataba a Saulo, todos los días lo hundía, todos los días lo sacrificaba. Y esto es lo que el apóstol San Pablo nos está enseñando, que cuando conoció a Jesús, ahí murió todo lo que tenía que morir, ahí acabó todo lo que tenía que acabar. Ya no cogió cosas como Pedro. Pedro, cuando se apartó de Dios, cogió su antiguo oficio. San Pablo no. Saulo dejó de vivir, Saulo dejó de existir, y hoy nosotros, sinceramente, conforme a la Biblia, lo digo porque lo dice la Biblia, ¿vale? Lo que más necesitamos es cristianos renovados, Amén. Cristianos transformados, cristianos de élite, que no que sean al 100%, pero que si sean 50, que sigan en sus 50. Y eso es lo que determina nuestra vida espiritual. Gente de cambio, gente de progreso, para que Santo Domingo vaya hacia adelante y para que mi vida espiritual vaya hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Anteriormente la gente busca el Evangelio como pato, que se lo Oscar quien está de pastor. Pero ¿cómo vamos a ir al culto? Pues si no hemos visto nacer, si es que el peregrino, si es que llevan toda la vida, si no cambian, pero es que no es el Oscar, ni es el Pere, ni es mi persona, ni la tuya. Es que aquí nos encontramos con Jesús de Nazaret, aquel que ha resucitado y aquel que nos va a resucitar. Lo más glorioso de esto es que nuestra fe está fundada en aquel que, aunque se han anticipado muchas personas, están en el reino de los cielos, porque Él no solamente murió, sino que también resucitó. Nuestra fe no está basada en el culto, nuestra fe está basada en Jesús, el crucificado, en aquel que se hundió en la cruzito maldito, para que nosotros seamos benditos. Amén. Amén. Te alabo, Dios. Por eso creo que tenemos que alegrarnos de que la cruz es el principio de todo cristiano. Amén. Y ahí radica toda la fuerza del cristiano, ahí radica todo el mensaje de la cruz, en que sigamos a Cristo, pero no un Cristo crucificado y que sea una cruz de agonía, de sufrimiento, sino al contrario, verlo como la oportunidad de un nuevo empezar como persona, una nueva oportunidad para cambiar y una nueva oportunidad para decir, Señor, si tú vienes, me voy a agarrar a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejarlo aquí porque simplemente voy a cerrar de esta manera. Que Saulo lo primero que hizo es doblegarse y Amén. entender que la suprema autoridad era Jesús de Nazaret. Saben, hay mucha gente que no viene por no perder los orgullos, por no perder los suyos. ¿Qué le va a decir la familia? ¿Cómo voy a caer tan bajo? Todo al contrario, ser cristiano es el honor más grande que un hombre puede existir. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hasta aquí me levanto y Muy bueno. Muy bien.